Retornamos al Tribunal de la Tarde. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Tal y como le dijimos antes de irnos a la pausa, aquí está con nosotros José Rafael Vargas, senador de la República, Partido de la Liberación Dominicana, provincia Espaillat. ¿Cómo están ustedes? Un placer tenerlo aquí, colega y amigo. ¿Cómo se sienten? Bueno, muy bien, muy bien. Bien, gracias a Dios. Invitados distinguidos, hacemos siempre un brindis. Un de café Santo ¿Cómo que Domingo. decía el Alfa ayer? Fuego, fuego. Vaya. Digo que Por cierto, vimos al senador Vargas muy contento ahí, dando unos muy pasitos contento. con Sergio Vargas. Serio. Sergio del Y equipo. Nati La Natacha. familia Vargas Claro, presente. claro. Y Nati Natacha y cosas, puso mucha gente Una contenta. cosa terrible. Bueno. Franklin Almeida yo lo vi como... Y Franklin baila. a No, Nati. pero Frank- que estaba contento. Franklin con estaba la muy muchacha, contento. ¿qué es eso? Yo no sé si él lo recibieron en su casa igual, pero él estaba contento. Cuéntenos, senador, ¿cómo está el es cierto. asunto? Una actividad impresionante el día de ayer, eso no Bueno, puede lo de ayer cuestionarse. marcó un antes y un después. Yo creo que nadie tiene duda de lo que pasó en el día de ayer. No he visto una sola persona que ha cuestionado la muchedumbre que hubo ahí. Todo el mundo vio que no fue lo que pasó dentro. Pues todo el mundo vio la llegada de Leonel. Si la cantidad de gente que había fuera de la actividad, eso se mostró en la pantalla. Y están en todos los videos, está en YouTube, el que lo quiere ver hoy. Es decir, que había tanta gente fuera como los que estaban dentro. O sea, la gente que fuera del estadio recibió a Leonel cuando Leonel llegó en el G. Es una viva demostración de que la Máximo Gómez, la John F. Kennedy, la Ortega y Gasset, la 27 de febrero y todo el perímetro del Estadio Olímpico, o sea, todos los alrededores estuvo colmado de gente. Senador, Aquello fue impresionante. Yo creo que aquí no se ha hecho nunca una manifestación de esa naturaleza, de la cantidad de gente que hubo ahí. En la historia política de la República Dominicana nunca se ha hecho una manifestación tan desafiante como esa. Ni siquiera la mejor época del doctor Peña Gómez, frente al Estadio Quisqueya o en la Trinitaria, o las que se hacían aquí en la Kennedy o en la 27 ahora de febrero. está la incógnita, si un dirigente político, no le resto ningún mérito al doctor Leonel Fernández, sé la capacidad, el liderazgo nacional e internacional que tiene, sé que es una persona muy aplaudida, muy querida, tanto al interno como a lo externo del Partido de la Liberación Dominicana, pero está la incógnita de qué pasaría con Leonel Fernández o con cualquier líder político en ese mismo escenario sin un artista popular. No, porque mira, fue tan sencillo, eso se explica. Ya no hay ningún espectáculo o ninguna actividad política que no tenga un espectáculo artístico, ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en ninguna parte del mundo. O sea, los artistas, todos, incluyendo los actos que se hacen en la Casa Blanca, siempre tienen un espectáculo, un artista. Eso es indudable. Ahora, ¿qué pasó aquí? Aquí hubo un control en la organización, en los asistentes. Por ejemplo, a nosotros, la provincia de Espaillat, nos asignaron una cuota y nosotros teníamos que llenar esa cuota. Ustedes tienen 118 guaguas. Si ustedes pueden llevar más, la traen, como tal pasó. Entonces el problema de nosotros era traer más de 3.000 personas al Estadio Olímpico. Yo estaba aquí ayer en la mañana. Yo pasé a las 9 de la mañana por el Estadio Olímpico. Había gente llegando ya al Estadio Olímpico. ¿Tú crees que una gente que llega a las 9 de la mañana, que se desmonta de una guagua, va a ver artistas a las 6 de la tarde? No, pero precisamente eso lo vivimos siempre. La que hay gente un está espectáculo hechizada artístico. con la figura de Leonel Fernández, pero había que ver cuando Leonel llegó el Senador, espectáculo que fue aquello. Senador, nosotros, el equipo de producción, prepara todos los lunes una encuesta, se va a las calles. Entonces queremos de manera breve interrumpir esta conversación para ver lo que la gente opina del acto de ayer y entonces seguimos con esta entrevista. Vamos a ver lo que dice la gente de la actividad de ayer. Bueno,
Fue una actividad muy buena. Esperamos que todas las promesas que él manifestó ahí en ese mitin sea cumplida por él. Esperamos que él, si gana las elecciones, haga un gobierno mejor que el que hizo anteriormente. Yo no la oí, ¿no? Yo no lo vi hablando, ¿no? Pero dime usted, Leonel y Danilo son dos gente que creen que esa silla se la dejó su papá de herencia. Tienen que ser que van a ser igual que este de Venezuela. Buena. Y yo espero que sea un éxito. Que Leonel Fernández sea el presidente de la República. Pero según yo pude observar en la televisión, fue algo súper masivo, ya que reventó prácticamente ese lugar que ningún político en época anterior ni artista ha llenado tanto, o sea que es un líder. No fui yo a la actividad y si me habían invitado tampoco había ido. ¿Por qué? No, porque Leonel no me crea confianza porque fue un mal político. Robaron mucho en el gobierno de él. Un despilfarro de dinero del pueblo, botando el dinero del pueblo que se robaron, que se robó el PLD en los 4 años, en los 12 años. Excelente, presidente de nuevo. Ahí se demostró que el pueblo no quiere reelección, ni el Partido de la Liberación Dominicana, que lo que quiere es que se respete la Constitución. Aunque no soy del PLD, no pertenezco a ese partido, yo creo que Leonel le asiste también, igual que Danilo y cualquier persona. Eso no quiere decir que él tenga el derecho, pero yo creo que él puede hacerlo. También como entiendo que Danilo, si quiere reelegirse también, las circunstancias lo favorecen. Bueno, senador, ahí veíamos la expresión del soberano. Voz populis es voz de. Hablaba. La voz del pueblo es la voz de Dios. Así es. Ahí está lo que la gente piensa. Sí, y por cierto, dentro de los principales objetivos que se resaltaron en esa actividad fue presentar 2 millones de firmas, cosa que ha sido cuestionada por incluso dirigentes del PLD, como el caso de Temístocles Montaz. Se pregunta cómo es posible que solo un candidato pueda ser capaz de recolectar 2 millones de firmas, casi el 50%. No, casi el 50%, ¿no? Estamos hablando de 6 millones y pico de votantes. Estamos hablando de 6.5 millones de habitantes, no puede ser la mitad. En el caso de, por lo menos, los votos que regularmente los votantes, saca el PLD, dice, caramba, si ya solo Leonel ya pudo ser capaz de contar con el apoyo de 2 millones de firmas, es parte de los cuestionamientos que se Pero hacen. antes de Temístocles decir eso, él cuestionaba que Leonel pudiera reunir esa cantidad de gente en el Estadio Olímpico. Él lo cuestionaba y la gente vio lo que pasó ahí. Pero además, ¿qué fue lo que a mí más me llamó la atención de la actividad de ayer? La cantidad de jóvenes que habían ahí, la cantidad de mujeres que habían ahí. Para mí, esas dos cosas son las determinantes. El hecho de que ustedes vieran la simpatía con los artistas que ahí se presentaron tiene mucho que ver con que a Leonel lo siguen mayormente gente joven y las mujeres. Y yo trabajé en la recolección de firmas ahora. O sea, yo me metí en los campos y en los barrios de Moca con las brigadas y con los esfuerzos concentrados que nosotros hacemos todos los domingos, porque lo seguimos haciendo, casa por casa, callejón por callejón, hablando con la gente. Y así como ustedes vieron ese sondeo que pasaron ahora, aquí en el Tribunal de la Tarde, así mismo nos encontramos en la calle. Gente a favor, gente en contra, gente que está dentro del partido con otra simpatía. Fundamentalmente hay 3 simpatías. Pero hay 2 que son las que sintetizan más del 90% de la simpatía. Senador, yo estuve viendo la actividad, muchas cosas que uno se detiene a profundizar, más allá de la impresionante demostración de masividad de asistentes. Y cuando escuchaba el discurso del presidente Fernández ayer, ha sido su grito de guerra, la defensa de la Constitución de manera sistemática y reiterativa. Pero yo me preguntaba, y mucha gente se pregunta, senador, en el 2010, cuando el presidente hizo una reforma más amplia, más profunda, pero donde también estaba inhabilitado para volver a aspirar, al igual que Hipólito Mejía,
y se modificó dentro de un conglomerado de modificaciones que se le hizo a la Constitución y se habilitó a futuro. Para quienes tienen esa cuestionante, que dicen, bueno, pero es que él dice que Danilo no puede porque la Constitución lo prohíbe. Pero en el 2010 al presidente Fernández le estaba imposibilitado volver o seguir más allá y él la modificó y pudo habilitarse. ¿Qué usted le diría? Bueno, Leonel, cuando le tocó las próximas elecciones en el 12, no se presentó como candidato. Recuérdense que Leonel dijo, cuando se hizo una recogida de firmas y cuando se le presentaron esas firmas en el Palacio de los Deportes, él dijo, endoso estas firmas a quien va a ser el candidato de mi partido. Y luego los senadores del PLD, y yo estaba ahí, hicimos una rueda de prensa anunciando apoyo a la candidatura de Danilo Medina. Fuimos los primeros en hacerlo, oficialmente dentro del PLD. Y después de nosotros, que lo hicimos en el Hotel Santo Domingo, lo hicieron los diputados y después lo hicieron los alcaldes y los directores de distrito. Ahí fue que comenzó a despegar el proyecto de Danilo Medina en el año 2012. Pero Leonel no fue opción de poder en el 2012. Tampoco Leonel modificó la Constitución para beneficiarse, como he oído mucha gente presentarse. La historia es la siguiente. En el año 2003, el PRD violenta su norma institucional de siempre, de la no reelección. Y cuando el doctor Balaguer moría o estaba en cama de muerte en la clínica Abreu, los legisladores del PRD estaban en la Asamblea Nacional, en el Congreso, modificando la Constitución, violentando su propia norma interna. Recuerdo ese espectáculo. Para garantizar la reelección de Hipólito Mejía en el año 2004, pese a la crisis que se había presentado en el año 2003, y las modificaron. Y el presidente perdió las elecciones. Entonces, ¿qué hizo esa modificación? Crear un sistema diferente, un sistema electoral diferente al que existía, que era un periodo y te retiraba, ¿no? Entonces, lo que creó Hipólito, el gobierno de Hipólito, con esa modificación fue el sistema norteamericano. Es decir, habilitó a Leonel Fernández, que fue quien ganó las elecciones del año 2004, frente a Hipólito Mejía. Por vía de consecuencia, al habilitarlo, Leonel se reeligió en el 2008 sin necesidad de modificar la Constitución. Ya la había modificado el presidente Hipólito Mejía. Y en el año 2010, Leonel Fernández promueve la Constitución más moderna, más progresista que ha tenido la República Dominicana en toda su historia. Dominicana ha tenido 3 reformas constitucionales importantes. La primera fue del año de 1858, la Constitución de Moca, la Constitución de los liberales, la Constitución de los duartistas, de Ulises Francisco Espaillá, de Pedro Francisco Bonó, la Constitución de Vicente Celestino Duarte, es decir, la Constitución que fraguó las medidas liberales más avanzadas del siglo XIX, 1858. La segunda Constitución progresista que nosotros tuvimos fue la del profesor Juan Bosch en el año de 1963, que superó a la Constituyente de Moca de 1858. Y la tercera fue la del año 2010, la del PLD, la de Leonel Fernández, que es un resumen de los 2 proyectos constitucionales, pero adaptando los avances institucionales que se han presentado en todo el mundo. Esa fue del año 2010. Ahora, ¿se habilitó Leonel? No lo habilitaron, porque para poder pasar la reforma constitucional, el PLD buscó el consenso, fundamentalmente del partido mayoritario en ese momento, que era el PRD. Miguel Vargas era opuesto a la reelección en ese momento. Senador. Espérate, y planteó, Miguel, volver a la historia antes del 2003. Repetir ese esquema. Eso no lo planteó Leonel, eso lo planteó el PRD, Miguel Vargas. Y para que se pudiera pasar la reforma del año 2010, el PLD y Leonel aceptó la propuesta del PRD. Y entonces es ahí donde se habilita a Leonel Fernández, es ahí donde se plantea el nuevo esquema
de que usted participa y no vuelve más, lo cual fue borrado en el año 2016 por el actual presidente, ¿no?, que volvió al esquema de Hipólito Mejía de modificar la Constitución de la República. Hay una historia interesantísima de los 20 años del Partido Azul, que en algún momento pudiéramos hacerla, sí, de cómo Lilis transformó todo para violentar la Constitución y pasarle por encima a su líder, a Gregorio Luperón. Mire, senador, terminó eso? Cualquier persona que hubiese llegado a la República Dominicana ayer y que no conociera las legislaciones electorales vigentes que tenemos aquí, podría decir, bueno, la República Dominicana está a días de celebrarse el proceso electoral. Un Leonel Fernández con una actividad multimasiva, unos seguidores del presidente de la República, independientemente del impedimento constitucional, haciendo 7 u 8 actividades simultáneas en diferentes provincias del país. El PRM también en las calles, el Partido Reformista, bueno, el Partido Reformista en menos medida, haciendo actividades solamente estrictamente en cumplimiento a la ley. Pero esta organización política, el Partido de la Liberación Dominicana, específicamente, leonelistas y danilistas, le han pasado por encima a esta legislación que ustedes mismos han aprobado en el Congreso Nacional, la 3318. En el artículo 44 y los párrafos siguientes establece claramente que la pre-campaña es potestad de darle apertura a la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral no lo ha hecho. Sin embargo, ayer había actividades masivas a cielo abierto, lo que prohíbe esta legislación. Bueno, a cielo cerrado. El Estadio Olímpico el Estadio Olímpico no es cielo cerrado. Claro. Las 7 manifestaciones que hizo el gobierno fueron cerradas, las 7. En polideportivo. Es que el Centro Olímpico no es techo cerrado. Claro. No es bajo techo. Bueno, es cerrado. Incluso la ley habla bajo techo. No, pero es cerrado. No tiene techo, pero es cerrado. Y hay incluso un anuncio radial promocionando al presidente de la República. Y la mayoría de los polideportivos, aunque no tengan techo, pero son espacios cerrados. No son espacios abiertos. Bueno, si vamos a interpretar la ley así. Pero además, en época de campaña, es que está permitido todo eso, pero en espacios cerrados, en época de pre-campaña se puede hacer. No se ha declarado oficialmente. Ni siquiera la pre-campaña. Pero tradicionalmente siempre ha pasado un año antes. Recuérdate que estamos en mayo. Es un año antes de las elecciones. Pero es la ley, senador. Sí. Pero te quiero decir, siempre comienza la pre-campaña un año antes. Aquí siempre este país vive en campaña permanentemente. Debieron establecerle eso a la Junta Central Electoral, ustedes los legisladores. Porque la Junta está estableciendo el sistema para la aplicación de la nueva ley. Eso conlleva tiempo y hay que entenderlo. Pero mientras tanto hay que promover los candidatos. Bueno, senador, con su permiso vamos a hacer una pausa breve y al regreso vamos a hablar de estos resultados arrojados por la encuesta Gallup, más unas declaraciones, el mismo orden de José Ramón Peralta, en la que vuelve a insistir que Danilo es el único que garantiza el poder en primera vuelta del PLD. Pendiente la pregunta para nuestro invitado, el senador José Rafael Vargas, sobre los resultados de la encuesta Gallup, en la que vemos en los diferentes escenarios en donde el presidente Danilo Medina se encuentra, sale como, en cuanto a aceptación, por encima de los demás candidatos del PLD. Leonel ya pues entonces sí es el favorito cuando se presenta la variable del impedimento constitucional que realmente existe. Y ante eso también declaraciones de José Ramón Peralta y otros dirigentes importantes del gobierno en las que insisten que todos los estudios que tienen en sus manos, Danilo Medina es el único que puede garantizar un triunfo del PLD en primera vuelta. Bueno, yo conozco 7 estudios, 7, al margen de Asisa, de Marpen y de Gallup, que se han hecho. Más conozco muchos estudios que se han hecho en las provincias.
Por ejemplo, ahora mismo se están haciendo 3 estudios y conozco también a otros estudios que han hecho otros partidos. No concuerdan con lo que dice José Ramón. Fíjense que hay una línea consecuente en casi todas las encuestas. Dice, entre el 60 y el 70% de la población rechaza la reelección. Sí. Lo dice Marpen, lo dice Asisa, lo dice Galo, lo dicen todas las otras que yo conozco. Si eso es así, entonces lo que vale decir es que lo que dice Asisa, lo que dice Marpen y lo que dice Galo es lo correcto. Que hay 2 figuras en el PLD que son las que concentran la simpatía de la mayoría a lo externo y a lo interno. ¿Qué es lo que dice Galo? Danilo y Leonel, menos de 30 los dos, porque es que está dividido, y Margarita un 5. Si tú ese 5 lo sumas a la votación de Leonel, entonces la cosa es mucho mejor para Leonel Fernández. Cuando tú te vas a Marpen te pone a Leonel en una condición mucho mejor. Incluso el rechazo a la modificación es superior al que te presenta Galo. Y Asisa por igual. Entonces, lo que quiere decir que el criterio que te dan los funcionarios que quieren justificar a la fuerza y meter a puño y fuego la reelección es que es incierto ese criterio. Lo único cierto es que la mayoría de la población rechaza la modificación constitucional para imponer la reelección. Lo único cierto es que hay un liderazgo creciente de Leonel Fernández y que ninguno de los pupilos que ha lanzado el gobierno han podido pasar. Ninguno tiene más de un 1%, ninguno. Es más, solo uno aparece con un 1%. Después ninguno de los otros aparecen. Sí aparece Margarita Cedeño de Fernández. O sea, en una cama tú tienes las 2 simpatías mayores con el presidente de la República del PLD. Por vía de consecuencia, ¿qué es lo que te quiere decir eso? El PLD gana unido, necesariamente, pero fraccionado tiene serios problemas. Pero el proyecto de Leonel Fernández, con la movilidad que ha tenido en los últimos años, es una carta de triunfo en el presente y en el futuro. Es decir, estamos hablando de un liderazgo mayor, con raigambre social y política en la sociedad dominicana, que es capaz de movilizarte 200.000 personas en un día. Eso tiene mucho peso. Ahora, con todo el esfuerzo que ha habido para avasallar, para humillar, para vilipendiar y desaparecer ese liderazgo, con todos los millones que se han gastado para eso, no ha sido posible. ¿Y cuál es la respuesta que le da en el día de ayer el presidente Fernández a sus adversarios? A sus adversarios de todos los litorales, le dice, no albergo resentimiento, todo lo contrario, les agradezco, porque me ha permitido templar mi liderazgo, que no solamente se desarrolla en la victoria, sino en la adversidad, en las dificultades. Y hoy puedo conocer el alma humana más a profundidad, dice el presidente Fernández en su discurso, y tener más conocimiento pleno de la realidad política. Sin embargo, todo parece, y ha sido el comportamiento del Partido de la Liberación Dominicana, que esa decisión tan pesada y tan difícil no se va a manejar a través de los caminos que debería manejarse, que es el Congreso Nacional. Hay muchas voces dentro del Partido de la Liberación Dominicana, del comité político, del mismo funcionariato, que hablan de llevar esa decisión a los organismos internos del PLD. Y todo el mundo sabe, y se fue demostrado ayer, que si esa decisión recae sobre los hombros del comité político, por ejemplo, obviamente que va a favorecer ampliamente a Danilo Medina. Si es llevada al Comité Central, también obviamente que mayoritariamente va a favorecer a Danilo Medina. Solo 5 miembros del Comité Político fueron a apoyar a Leonel Fernández ayer. ¿Qué pasaría si la decisión recae sobre el PLD, si la toma el Comité Central o si la toma el Comité Político y establece una reforma constitucional? Yo quiero que ustedes estén claros en una cosa. El no hay marcha atrás tiene un significado muy claro. Bajo ninguna circunstancia nosotros vamos a permitir que se quebrante el orden institucional del país.
bajo ninguna circunstancia. Nosotros debemos ser merecedores de un legado para nuestra juventud, que no puede ser pisotear la Constitución cada vez que se nos venga en gana. Que impongamos los criterios del poder y del dinero para estropear la Constitución de la República e imponernos como si la gloria fuera permanente para nosotros. La Constitución tiene sus límites y los límites están establecidos en ella. De manera que bajo ninguna circunstancia nosotros sabemos cómo se pasa una reforma constitucional en el Congreso. Nosotros sabemos cuáles son los vericuetos que se mueven en todos los cenáculos para poder pasar un proyecto de esta naturaleza. Y tal y como lo hemos venido haciendo, más que la candidatura presidencial, como se evidenció en el acto del día de ayer, para nosotros lo más importante es respetar la Constitución de la República. De manera que si van a desarrollar un proyecto político sobre la base de pisotear la Constitución una vez más, como se hizo en el año 2016, no piensen en la unidad del partido, porque no va a ser posible. Senador, hay una pregunta. Creo que quedó claro. Claro, en el agua. Claro, hay una pregunta. En el agua de Payat. Hay una pregunta que estoy obligado a hacérsela, sobre todo por su rol de senador de la República. Hay un tema que ha estado en el tapete en las últimas semanas, muchas opiniones a favor y en contra. Yo quisiera escuchar su explicación, y es el voto de arrastre. Mucha gente, dentro de las que yo me inscribo, entiende que el voto a los senadores debe ser directo. Debe ser directo. Pero la manera en la que se había estado aplicando era el tema del arrastre, que los diputados... Pero hay mucha confusión. Exacto, con y eso. dentro de los argumentos también que los senadores son favorecidos por Pero los no es- diputados. pero que no hacen es- el trabajo. pero no es así. Perfecto. No, nos Pero gustaría no es usted como así. senador que nos explique por qué el debate, porque lo que hemos escuchado es que la ley se aprobó retirando el arrastre y que ahora hay que hacer una modificación. Pero yo he visto mucha gente hablando de que los diputados arrastran, los senadores, eso es incierto. Los diputados arrastran y los senadores arrastran. Por ejemplo, en mi caso, yo saqué un 66%. Allá hay 5 candidatos a diputados. ¿Sabe quién es el candidato que sacó el tercer lugar? Un candidato a diputado del PRM, el señor Ferreira, comerciante. ¿Y sabe qué pasó? Que por el porcentaje que yo obtuve, ese tercero pasó a sexto. Él sacó 8,000 y pico de votos. Y el que estaba en sexto, que es del PLD, que es el actual diputado de Jamao, que sacó 3,000 votos, pasó al quinto lugar. Yo arrastré y le di más porcentaje de votos. Sí, pero con el voto directo ella no hubiese salido. Pero está bien, pero lo que te quiero decir, no es que el diputado arrastra, el senador arrastra, pero eso pasó en muchísimos lugares del país, San Juan de la Maguana. Pero entonces, ¿por qué? Félix Bautista te sacó los 5 diputados. Pero entonces, ¿por qué? Pero eso no está bien, senador. Pero yo lo que te quiero decir, primero Estamos de acuerdo con ese elemento primero. No es verdad que los diputados arrastran a los senadores. Perfecto. O sea, es viceversa. Ahora, se puede dar, perdóname, Elvi, para cerrar con ese punto ahí. ¿Se puede dar lo que la mayoría de la población quiere, que un ciudadano pueda tener el privilegio y el derecho de votar por el senador o votar por el diputado que quiera? La Junta hace mucho tiempo estableció el método de Holmes, que es otro elemento que dificulta. Sí. ¿Por qué? Porque, antidemocrático. ¿qué es lo que hace el método de Holmes? Que busca la proporcionalidad. Eso está establecido en el Colegio Médico y está establecido en la ADP hace muchísimo tiempo. Antidemocrático. Que le da participación a las dos planchas. Eso es lo que ha tratado de hacer la Junta. ¿Qué fue lo que hizo el PLD? El PLD no actuó a la ligera, ni solo. El PLD estableció un consenso en el Congreso. Yo fui parte de la comisión bicameral, de la ley de partidos políticos y luego de la ley electoral. De manera que yo conozco la historia. El PRM le planteó al PLD una propuesta y una fórmula para aprobar la ley electoral. El PRM se la planteó, que partía de que se estableciera un sistema que permitiera que los directores de distrito o los distritos no tuvieran
vinculado a la elección de los municipios. Y por vía de consecuencia, que no se estableciera el arrastre entre regidores y directores de distrito. Y lógicamente, ¿sabe a quién perjudicó eso? A los partidos emergentes, a los partidos pequeños. Por eso es el disgusto que tienen los partidos pequeños con el PRM. Y entonces el PRM le planteó esto porque sabía que en el PLD había el criterio de dejar igual el voto que tradicionalmente se había impuesto desde la Junta, que es el voto que establece que diputados y senadores se arrastran, porque el senador, como quiera, representa el partido. O sea, el voto provincial, el voto institucional, el voto que representa al partido es el voto del senador. Lo que saca el senador es lo que saca el partido. Y como quiera, el partido arrastra a sus candidatos. Entonces, el PRM le planteó esa fórmula y el PLD se la aceptó para poder pasar la ley, porque esta es una ley orgánica que necesitaba el voto cualificado en las dos cámaras. Por vía de consecuencia, se aprobó tal y como ellos lo plantearon. Pregúntenle a Alfredo Pacheco, que fue parte esencial de esa discusión. De manera que no es el PLD que ha planteado el voto de arrastre. Es un consenso entre los dos partidos. Eso es una simulación lo que está sacando el PLD, pero todo el mundo sabe qué fue lo que pasó. Y hubo discusión en la comisión bicameral sobre esos temas, porque hay gente que no necesita ser arrastrado por nadie, como en mi caso, que plantearon su posición ahí. Y cuando no fue posible, hay un compañero nuestro que en la sesión del hemiciclo senatorial, cuando se planteó el tema, se paró y lo dijo. Dionis Sánchez dijo que era opuesto al arrastre. Ustedes no lo recuerdan. De manera que hay gente que se expresó sobre ese tema, pero la mayoría se impone. Sí mismo. Bueno, producción nos informa que tenemos que ir a una pausa y sabemos que el senador Vargas ha estado fajado, era para que Leonel Fernández retorne al poder, pero por ahí vienen unas elecciones no presidenciales, también vienen nacionales y municipales. Yo le quería dar un dato de una encuesta que nosotros manejamos. Vamos a la pausa y entonces retornamos. Bueno, senador, usted nos presentó unos números, pero así frío, 48, y quisiéramos que usted nos traduzca eso, qué significa esa nueva encuesta, ¿verdad? Que nos dé datos. Claro. Bueno, más o menos lo que dicen las encuestas Gallup, lo que dice Marpen, cuando se presenta Danilo resulta así mismo, lo más cercano, un empate, en una Leonel arriba, en otra Danilo arriba con 1 o 2 puntos, pero más o menos esa es la situación de las encuestas. Pero cuando se saca Danilo, que fue lo mismo que te presentó Gallup hoy, sí, Leonel aparece con un 48%. Eso fue lo que dijo Asisa. Y el PRM y los demás partidos. Debo decirle que para mí el mejor equipo de estudio de mercado que se está desarrollando en el país es el equipo de Asisa. Tiene los mejores técnicos. Técnicos locales y extranjeros que han trabajado con las mejores firmas en América Latina. Son los que están dirigiendo Asisa. Yo le digo que siempre ha salido lo que dice Asisa. Sí, así. Pero denos datos antes de terminar el programa de la encuesta. 48 con Leonel y los demás. Bueno, es que los demás no salen. Lo mismo que Luis Abinader, por ejemplo. Bueno, Luis Abinader tiene un 32. 32. Tiene un 32. Sí. Bueno, y en el caso de Moca, finalmente, ¿buscará la senaduría nuevamente? Sí, yo estoy obligado. Estoy obligado por el hecho de que hoy tengo un 62%. Yo acabo de hacer una encuesta. Yo cada 6 meses hago un estudio. Es más, yo conozco 7 encuestas. Y me imagino que ustedes conocen algunas oficiales. Y todas coinciden en lo mismo. Y ustedes saben cuáles son los 3 senadores que están bordeando los 60. Bueno, muy bien. Que agradecido de la presencia del senador José Rafael Vargas. Desde hace tiempo queríamos verlo por este Tribunal de la Tarde. Lo que pasa es que ustedes están arriba, están muy arriba.
Bueno, Elvin. Bueno, pues gracias, agradecer al senador y a todos ustedes el haber estado con nosotros. Si Dios lo permite, mañana estaremos en otra entrega de este Tribunal de la Tarde a las 5 por Telefuturo, Canal 23.